¿Alguna vez te has preguntado cómo esas películas malas, o en este caso odiadas por la crítica mundial, lograron llegar a las salas de cine y recaudaron millones de dólares? Pues hoy vamos a hablar de esos desastres cinematográficos que el público inexplicablemente decidió apoyar financieramente. Película número 5, Jurassic World Dominion, donde había momentos en que decías ¿qué rayos estoy viendo? Porque parece que el guión fue escrito en una servilleta y los personajes corren en círculos. Pero a pesar de todo esto, la película recaudó $1,000 millones. Sí, y la pregunta sería, ¿por qué? Ya sea la nostalgia, los dinosaurios, que en este caso yo creo que esta es la respuesta correcta, o otros dirían, los más expertos, que fue el marketing que hizo milagros. Aunque realmente la trama sea un fósil sin valor. Pero si creías que los dinosaurios son el único error en la Matrix, espera a ver la película que sigue. Película número 4, Transformers, la era de la extinción, la cual se podría resumir como Michael Bay no dirigiendo películas, sino más bien dirigiendo explosiones con algo de extras. Pero lo más irónico del asunto que este sería, diría yo, el ejemplo perfecto de cómo hacer que los robots gigantes peleando sean algo aburrido. Pero como pasaba con el ejemplo anterior, esta película recaudó la suma de $1,100 millones. Así que en este caso la fórmula del éxito fue bastante sencilla, simplemente más explosiones y diálogos menos coherentes. Aunque hay un porqué, en este caso, como dato curioso, ¿sabías que esta película fue la más vista en China en ese año? Pero amigo, no todas las películas malas necesitan robots gigantes o dinosaurios, simplemente solo necesitan un poquito de Vin Diesel. Película número 3, Rápidos y Furiosos 9. Que como todos sabemos, aquí fue donde ya, como quien dice, ya les valió y aquí dijeron, pues vámonos de nuevo con la saga que no entiende el significado de la lógica. Porque aquí fue donde los autos prácticamente se convertían en naves espaciales. Y obviamente las leyes de la física, bueno, mejor ni digamos eso. Pero obviamente, como pasó con las anteriores, recaudó la suma de $726 millones. Como ves, a la gente no le importó si la trama tiene agujeros como queso suizo. Aunque en este caso sí la justifico un poco porque esta fue la primera película con gran taquilla post pandemia. Así que quizás la gente solo quería ver algo ridículo y divertido después de tanto encierro. Pero lo mejor es cuando intentan tomarse en serio y fue precisamente la película número 2, La Momia del 2017. Sí, ¿recuerdas cuando Universal intentó copiar al universo cinematográfico de Marvel? Pero en este caso con monstruos y obviamente la momia iba a ser su especie de Iron Man. Pero como sabemos, fracasó miserablemente, pero realmente en taquilla no fue tanto, porque en este caso recaudó la suma de $400 millones. Pero también esta película demostró que ni Tom Cruise puede salvar un guión lleno de clichés y de CGI bastante defectuoso. Y si crees que esto fue un desastre, espera ver la siguiente película en el número 1. Pues esta película es Crepúsculo Amanecer, parte 2. Ok amigos, seamos sinceros, la saga de Crepúsculo nunca fue precisamente una joya, pero sí, la última entrega fue una especie de broma bastante cruel para sus fans, dado que la famosa pelea épica al final no ocurrió. ¿Y por qué? Bueno, pues sorpresa, realmente era un sueño. Pero a pesar de esto, la película recaudó en este caso $829 millones. Quizás los fans estaban dispuestos a soportar ya cualquier cosa con tal de ver el desenlace. ¿O qué piensas tú? ¿Sorprendido? ¿Enojado? Te leo en los comentarios. Y te recomiendo este video de las 3 razones del por qué la película del juez de 1995 aplastó su futuro. Nos vemos en el siguiente video. Bye.